Buenas tardes, mi nombre es Damaris Aldama Acevedo. Esta es la materia de Anatomía Humana en la Universidad Abierta y a Distancia. El día de hoy voy a describir los términos de posición y de dirección. El término de posición es aquella posición que se utiliza en anatomía para describir el cuerpo humano. La posición correcta o posición anatómica es con la cabeza viendo hacia enfrente, la mirada viendo hacia el eje vertical. El cuerpo va a ir en una posición erecta, las manos van a ir hacia los laterales, las palmas viendo hacia el frente y los pies van a ir juntos también. La dirección es la que se utiliza para describir un órgano, una región o un aparato en anatomía. Las direcciones principales de las que yo les voy a hablar, pues es la posición superior o caudal, es la que va a estar arriba de la cabeza, la posición superior o craneal, y la posición inferior o caudal es la que se va a encontrar en los pies. La posición anterior o ventral la podemos encontrar enfrente del cuerpo, y la posición posterior o dorsal es la que está en la parte de atrás o viendo hacia la espina dorsal. La posición medial o interno es la que va a estar más cerca del plano medio, ya sea del plano medio anterior, plano medio posterior o plano medio e interno. La posición lateral externa es la que va a estar más lejos o se va a ir alejando de la línea media. La posición superficial es la que vamos a encontrar en la superficie del cuerpo, va a estar más alejada del centro del cuerpo. Asimismo, la posición profunda va a estar más lejos de la superficie del cuerpo, es decir, acercándose hacia la línea interna, línea media del cuerpo. Otra de las maneras que podemos describir el cuerpo es de acuerdo a si es proximal o distal. Proximal se refiere a todo aquello que está más cerca de la unión del tronco del cuerpo con las extremidades, ya sea del tronco con el brazo o del abdomen con las piernas, y distal todo lo que se aleja de esta línea imaginaria que vamos a tener. Todo lo que en anatomía lo que nos referimos a intermedio es que está situado entre dos elementos. Por ejemplo, si yo quiero describir el abdomen, es intermedio entre el tórax y entre las extremidades. Lo inferior es que está más cerca de un órgano, y lo exterior que se aleja de un órgano. Asimismo, si describimos en anatomía algo que se llama homolateral o ipsilateral, estamos hablando del mismo lado de alguna estructura que deseamos describir. Y si decimos que es contralateral, estamos hablando del lado contrario a la estructura que queremos describir. Y por último quiero hablar sobre los términos apical y basal. Apical es cuando va a estar más cerca del vértice de un componente o de una estructura, y basal más lejos del vértice o del componente de una estructura. Muchas gracias. La palabra de movimiento en anatomía significa mover o alejar la extremidad hacia la línea con respecto a la línea media. El término flexión se refiere al movimiento que hace el cuerpo para disminuir el ángulo entre una articulación de los huesos, y el movimiento extensión hace el ángulo más grande. El movimiento de rotación gira una extremidad, ya sea las extremidades superiores las va a girar en su propio eje, y el movimiento de circundación va a girar la extremidad, pero esta ya no la gira en su propio eje. El movimiento de pronación pone la palma hacia enfrente o a un plano anterior, y el movimiento de pronación vuelve la palma a un plano posterior o hacia la parte de atrás. Además, el movimiento de supinación, el movimiento de abducción aleja o separa la extremidad con respecto al plano de la línea media, y el término aducción adhiere o junta la extremidad hacia la línea media.